Hoy puede ser. Hoy, lo decíamos temprano, es el Día del Escudo Nacional. Se cumplen, si no saqué mal la cuenta, 211 años desde que se lo adoptó oficialmente. Comparado con la bandera, el himno y la escarapela, su historia, tal vez, me parece a mí, está menos divulgada. Puede ser porque el diseño definitivo del sello que encargó la Asamblea del año 13 estuvo a cargo de un artesano inca. Puede ser, no sé. Esto aparece si uno busca información sobre el escudo nacional argentino, pero quisimos saber más y nos comunicamos directamente con la Academia Nacional de la Historia, donde si no. Allí nos recomendaron conversar con nuestra invitada que ya está en diálogo telefónico con nosotros y le agradecemos por esta deferencia. La doctora Beatriz Bragoni es académica de número, ocupando el sitial 37 en la Academia Nacional de la Historia, doctora en Historia, especialista en Historia Política y Social del siglo XIX argentino y latinoamericano, entre un extensísimo currículum, y es para nosotros, la verdad, un orgullo poder conversar con usted. Doctora Bragoni, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a Chilecito, bienvenida a Radio Universidad. Tamara y Gabriel la saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por llamar. Muy buenos días, es un gusto poder hablar con usted. Como decía mi compañero, hoy es un nuevo aniversario de nuestro escudo nacional, quizás un símbolo no muy difundido en cuanto a su historia. ¿Qué nos podría comentar usted acerca de los orígenes de este símbolo patrio? Bueno, en realidad, cuando enseñamos historia argentina de la primera mitad del siglo XIX, el momento de la Revolución y la importancia que tiene la Asamblea General Constituyente de 1813, generalmente se enfatiza que esa asamblea fue convocada en un momento en donde el gobierno revolucionario quería acelerar el curso de la revolución. ¿Eso qué quiere decir? Que había avanzado en la decisión, que había abandonado la ambigüedad que había caracterizado la formación de la Junta de Mayo, que hay que tener en cuenta había sido, ¿no es cierto?, se había formado a nombre de Fernando VII. Uh-huh. Pero el desarrollo de la guerra en el norte, sobre Montevideo, etcétera, etcétera, frente a la reacción de los grupos que estaban a favor de la monarquía y de la monarquía española, demoró, diríamos, hizo que la conducción revolucionaria tomara un poco, diríamos, de distancia y postergara definiciones enfáticas en torno a la independencia. Entonces, cuando se organiza la Asamblea del año 13, ya tiene un mandato muy expreso, que es declarar la independencia y dictar una constitución. Entonces, ese acto político, en donde ya hay una idea de una nación que se está armando, suponía empezar a crear una batería de símbolos y de instrumentos para identificar el nuevo gobierno y los actos de gobierno. Uh-huh. Es así que justamente, y no casualmente, después de del éxito de la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, cuando ya la Asamblea está funcionando, porque la Asamblea empieza a funcionar a fines de enero de 1813, esa Asamblea dice, tenemos que tener un sello que nos identifique como una entidad política distinta al común denominador de todas las naciones en ese momento que existían, y sobre todo para dejar de usar el sello que venía de la época monárquica, de la época colonial, ¿no? Sí. Que era el sello español. Entonces se encarga que se haga un sello, y ahí aparece este personaje que ustedes hicieron hincapié, ¿no es cierto?, que es Juan de Dios Rivera Tupac Amaru, que su historia es muy curiosa, muy interesante, porque es hijo de un matrimonio mixto, vendría siendo, ¿no?, de un español, de un descendiente de españoles conquistadores, y de una hija de un cacique indígena, uh-huh, ¿no es cierto?, del linaje de los Tupac Amaru, que sus parientes habían liderado una de las rebeliones andinas más famosas, sí, y más importantes que habían conmovido el mundo colonial en 1780. Y Juan de Dios Rivera, después que terminó tan mal
su tío descuartizado, ¿no? Esa imagen tan fuerte, ¿no es cierto?, que su cuerpo es destrozado por 4 caballos que tiran de sus extremidades, toma el camino digamos, se aleja del Cusco, que había sido uno de los focos de esa insurrección indígena, hace pie en Córdoba primero, después vive un poco en la villa de Luján y después llega a Buenos Aires, ¿no? Y él tenía un oficio muy valorado y muy, digamos, prestigioso en el mundo andino, ¿no es cierto?, que es el del orfebre de la platería. Y entonces, como se busca un sello, el orfebre platero era el indicado, y entonces se le encarga un sello que él diseña en base a diferentes elementos que estaban en circulación en torno a la noción de libertad, ¿no? Y por eso diseña ese sello que después es asumido como escudo. Bien, el sello que, tiene cada uno de sus componentes, a su vez, su propia explicación y su propio significado. Sí, totalmente, porque, hay 2 campos, ¿no es cierto? Es oval, tiene 2 campos, uno celeste y otro blanco medio plata. Esos colores tienen que ver con la bandera que ya había sido izada por Belgrano, y al mismo tiempo también tiene reminiscencias borbónicas, ¿no es cierto? Claro. Son colores que formaban parte, digamos, de la simbología hispánica, ¿no? ¿Por qué? Porque la revolución en el Río de la Plata lo que busca es interpelar el viejo virreinato del Río de la Plata, ¿no? No es la Argentina que después se conoce, que queda con el dibujo y las Provincias Unidas que se declaran independientes. Entonces busca interpelar a todo el escenario y toda la geografía virreinal, que era desde Paraguay, claro, las provincias altoperuanas y demás. Entonces buscan colores uniformizadores para no verse tan distintos, ¿no es cierto? Eso, digamos, tiene límites, porque hay territorios, hay unidades jurisdiccionales que le reclaman autonomía frente al gobierno de la capital, al que se erige en Buenos Aires, y hay otras provincias, otras jurisdicciones que son obedientes a ese gobierno que se instala en Buenos Aires, ¿no? Sí. Entre ellas La Rioja, ¿no es cierto?, que desconoce la autoridad incluso a veces de Córdoba, ¿no? Pero eso daría lugar a otra conversación. Volvamos a la simbología. Después tiene la pica, la pica es el palito, ¿no es cierto?, que sostiene el gorro frigio. Es un elemento importantísimo porque el rojo, ese gorro frigio era un bonete que identificaba a los jacobinos franceses, ¿no? Entonces tiene que ver con, rescata ese lenguaje, rescata ese color y esa, y ese significado de libertad, y no solamente de libertad, sino de un tiempo que es distinto al del pasado, porque el pasado es visto como un problema y hay que fundar una nueva era. Después, si recorremos ese escudo, están los laureles. ¿Qué significan los laureles? Vienen de la tradición clásica griega, ¿no es cierto?, que representa el triunfo, el éxito, la gloria, ¿no?, el honor. Y después el sol, que el sol, hay ahí, diríamos, hay una reminiscencia incaica en esa representación, pero no porque lo inca sea visto, diríamos, como algo constitutivo, sino que justamente ese virreinato del Río de la Plata, que había integrado a las provincias altoperuanas, necesariamente el gobierno revolucionario los interpela, y eso se mantiene prácticamente hasta la declaración de la independencia en 1816. Y se adopta este sello diseñado justamente por este descendiente de esta unión mixta, como el escudo nacional, adoptado formalmente hace 211 años.
Claro, se adopta después como escudo y es en el siglo XX cuando ya, digamos, aparece ya definido como escudo, ¿no? Bajo digamos, creo que es el gobierno militar después del 43, ¿no? Antes de Sí. el 45. Respecto a la adopción del símbolo patrio, una vez que ha sido formulado y que empieza a ser difundido, ¿hubo algún tipo de resistencia por parte de quienes integraban la incipiente nación? Bueno, en ese momento, ya en el 13, en el 14, hay algunas disidencias, pero la principal disidencia, que había sido la cordobesa en 1810, había sido derrotada, ¿no? Por lo tanto, las disidencias frente a la autoridad de Buenos Aires, porque no es solamente el tema del sello, es a la autoridad de un gobierno radicado en Buenos Aires como un gobierno central, va a ser desafiado hasta 1814 por los realistas de Montevideo, luego por los artiguistas va a ser desafiado, y los altoperuanos con algunas diferencias. Ya había sido desafiado por Paraguay en 1810, ¿no? Entonces ese gobierno revolucionario, y eso se ve claramente en la Declaración de la Independencia de 1816, cuando uno revisa el mapa y la representación de las provincias en ese congreso celebrado en Tucumán, uno ve que hay una parte de las provincias que después formaron parte de la República Argentina que no están. ¿Cuáles son esas provincias que no tuvieron representación en el Congreso? No casualmente era la banda oriental, obviamente, sí. Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Claro. Esas provincias no están, ¿por qué? Porque están bajo la égida de Artigas, que promueve un congreso paralelo, podemos decir, ¿no? Un congreso paralelo que tiene diferente, diríamos, suerte, pero que están expresando una revolución alternativa a la revolución centralista con sede en Buenos Aires, y que fue aceptada por las provincias, porque no es que es solamente Buenos Aires, sino que hubo una adhesión a la revolución porteña por parte de las ciudades tanto principales como de las subalternas, como queda demostrado, ¿no es cierto?, desde muy temprano, por razones muy, diríamos, diversas, ¿no? Porque hay lazos familiares, porque hay lazos comerciales, porque hay lazos políticos que hacen a esa unión. Por eso se llama Provincias Unidas de Sudamérica. Bien, y que, bueno, obedece seguramente también en todos estos lazos, fundamentalmente los comerciales, a una cierta dependencia que existía y que, pasados tantos años, continúa existiendo con respecto a las zonas de transporte, a la zona portuaria y demás, y que era necesario mantener esa relación. La geografía, te diría. Claro. Es la fatalidad de la geografía, porque eso no le pasó a Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos, cada una de las colonias tenía salida al mar, ¿no? Claro. En la Argentina, digamos, la construcción del Estado federal tuvo que ver con una fatalidad, podemos decir, geográfica, lo digo metafóricamente, ¿no? Sí, se entiende. Pero tiene que ver con una fuerte connotación, digamos, factor geográfico que, digamos, antes que el ferrocarril fortaleciera ese embudo, ya ese embudo estaba hecho por la naturaleza. Exactamente. Estaba creado por la naturaleza y había zonas que podían ser potencialmente. Y aparte tiene que ver con otro tema, que durante 300 años, la vida colonial, el mundo de las economías interiores y el centro, diríamos, de riqueza era Potosí, ¿no es cierto? Claro. Era la minería de la plata o del oro, que llegaba a la capital imperial, pero al mismo tiempo servía para alimentar todo el sistema mercantil y la sociedad colonial que se formó entre los grandes comerciantes, pequeños comerciantes, hacendados, ganaderos, los grandes empresarios mineros del norte, ¿no? Lo que pasa es que esa economía empieza a perder gravitación porque empieza a ganar mercados, ¿no es cierto? Toda la economía
primero la del cuero, después la del ganado, la lana, y después el trigo y el ganado vacuno, que cambia, diríamos, el patrón de crecimiento de la región. Entonces ahí la región pampeana se erige como la más próspera, claro, cuando a fines del siglo XVIII era una pequeña aldea. Absolutamente. Doctora, y después, en lo que tiene que ver, ya adoptado el emblema, el símbolo patrio nacional, a su vez hay notorias reminiscencias en la elección de la simbología provincial en todo el territorio. Bueno, eso la verdad, creo que, digamos, no hay una discusión sobre los escudos provinciales en el siglo XIX, ¿no? Y esto no hay discusión sobre eso. Uh-huh. Eso se agiliza mucho en el siglo XX, ¿no? Pero no es, con esto lo que quiero decir es que las provincias no ponen en discusión la unidad con la nación, ¿no? No ponen en cuestión esa simbología. El himno se canta en todos lados, ¿no? El escudo se usa, y después, bueno, son los gobernadores los que firman los actos de gobierno, pero a nivel de conducción nacional está claro cuál es el papel del gobernador y cuál es el papel del Poder Ejecutivo Nacional. Uh-huh. No hay un cuestionamiento de esa simbología por parte de las provincias. Puede haber una cuestión de complementariedad y de distinción dentro del concierto de las provincias, pero nadie refuta esa simbología, es aceptada como legítima, como la bandera, como el escudo, como las fiestas patrias. Totalmente. Bueno, la provincia no es reivindicada, digamos, el tema de las identidades provinciales como las conocemos nosotros es un fenómeno relativamente reciente. Bien. Es más del siglo XX que del siglo XIX. Bien, pero estamos cuando vamos a un extremo, cuando el Chacho Peñalosa se rebela contra el gobierno central, contra y levanta su bandera por el federalismo, no apela a los derechos de la provincia, ¿no? Sino que dice recurre a la nación, ¿no? Sí. Hay una interpelación a la nación, lo que busca es la integración a la nación, porque eso está en veremos todavía, ¿no? Doctora, es un gusto conversar con gente que nos puede ilustrar con respecto a todos estos detalles que tienen que ver con nuestra historia. Siempre a mí particularmente me gusta mucho hablar de historia porque me reconozco un ignorante terrible de la historia argentina y por eso me agrada mucho escuchar a los que pueden contarnos. Ha sido un gusto conocerla y quizás no sea la última vez que la molestemos. Bueno, con mucho gusto. A mí me encanta la radio. He dicho que cuando me jubile voy a tener mi programa de radio. Puede venir si lo hace acá. Total, ¿usted reside en Mendoza actualmente? Porque usted es mendocina. Yo soy de Mendoza, sí. Soy de Mendoza, resido en Mendoza, trabajo en Mendoza. Soy mendocina. Bien. Bueno, le invitamos aquí que nos venga a visitar acá a la Universidad Nacional. Pero me encanta. ¿Ustedes están en Chilecito? Claro. Sí. Y ese lugar es maravilloso y aparte es la cuna de mi gran admirado Joaquín B. González. Ahí está, que hace poco estuvimos el 6 celebrando un nuevo aniversario de su natalicio. Es un gran personaje del pasado y que tiene muchas cuestiones para el presente, ¿eh? Sí, un adelantado a su época, decimos siempre nosotros. Así que, doctora, un gran personaje. Ha sido un placer hablar con usted. Seguramente no será la única vez. Esté muy bien. Nos ha brindado detalles únicos acerca de este símbolo patrio que muchas veces es ignorado en cuanto a su historia, pero es muy importante por cómo ha consolidado la simbología del país. Ha sido sumamente clara, así que agradecerte el abrazo muy grande para vos, para todos los colegas allá en Mendoza. Bueno, gracias a ustedes y que estén muy bien, ¿eh? La doctora Beatriz Bragoni, doctora en Historia, especialista en Historia Política y Social del siglo XIX, argentino, latinoamericano, por si no se notó, ¿no? Académica de número en el sitial 37 en la Academia Nacional de la Historia, conversando con nosotros hoy a 211 años de la adopción y de que se constituya y se celebre, por lo tanto, el Día del Escudo Nacional.
Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.